¿Deseas una presentación? Sí, vale. Es una presentación bastante descriptiva y casi que nada analítica, en el sentido de que hay poca cuantificación, es bastante empírica, digamos, estamos apenas arrancando con un proceso de reconocimiento, de apropiación, en torno a este tipo de metodologías, y en ese sentido, digamos que son los primeros pasos de una larga caminata. Bien. Se forma parte del proyecto que se instituyó en la Escuela de Historia, Energía y Dinámicas Socioeconómicas en la producción de café de Costa Rica, que abarca desde 1840, cuando se consolida la expansión del café en Costa Rica, hasta 2010. Básicamente hoy presentaremos algunas cosas respecto al periodo 1950-2010, la última oleada, ¿no? Es un proyecto que forma parte del equipo de trabajo de la ONU que se ha ido conformando en los últimos años, que en realidad marca una continuidad respecto a una tradición agrarista que tiene la Universidad Nacional desde varios años. Básicamente voy a hablar sobre dos cosas que tienen que ver con esa fotografía y con otra imagen. En esta fotografía está José Figueres, que es una de las grandes figuras de la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica, de origen catalán, por cierto. No sé quién es este. Un agricultor que lastimosamente no sé quién es. Y este señor de acá, que es uno de los agrónomos de café más importantes de esa época. Y básicamente están discutiendo en torno a esta planta de acá, que es una planta de una variedad caturra, que ya veremos más adelante que tiene un papel muy importante. Lo interesante es que parece que quien está explicando cómo efectivamente debe ser es el agricultor. La segunda imagen sobre la cual voy a trabajar es esa curva de producción de café en Costa Rica entre 1946 y el 2009 aproximadamente. Esencialmente lo que voy a presentarles es algunos comentarios, algunas ideas en torno a dos hipótesis que estamos manejando. Una hipótesis general que en realidad pues, hay una dinámica de ciclo corto, hay una dinámica de agotamiento del ciclo tecnológico de la revolución verde, sumamente corto, es un ciclo que se consolidó en los 60, pero ya menos de 40 años después entra en una fase de crisis desde nuestro punto de vista. De esa hipótesis general se derivan dos, una primera que es que ese ciclo de revolución verde se consolida precisamente en el contexto de una crisis en los ecosistemas orgánicos, y luego que la crisis post-1989 no es solo una crisis de mercado, como usualmente se plantea para el caso del café. Este es un año muy importante para el mercado mundial del café porque se rompen los acuerdos internacionales del grano, sino que también esta crisis, esta caída de la producción tiene una dinámica explicativa de tipo agroecológica. Entonces, la hipótesis general, la dinámica agroecológica delimitó el umbral del auge y de la crisis del proceso de tecnificación tipo revolución verde experimentado por la producción de café en Costa Rica entre 1950 y la actualidad. Repito, a partir del principio que es un ciclo muy corto, muy intenso, hay un auge que tiene que ver con una crisis en la dinámica orgánica de los ecosistemas, y también hay una crisis que cierra el ciclo en los últimos 15 años que tiene que ver con cuestiones agroecológicas. Básicamente voy a presentar dos cosas. Por una parte, factores causales que van a explicar cómo se desarrolla este proceso de tecnificación, y en un segundo momento iremos a un caso de estudio regional, que es el que hemos seleccionado, donde se evidencia, donde es muy fácil de ver estas dinámicas en la escala reducida.
Hay un primer elemento que explica esa planificación agresiva, que es la dinámica institucional, que es algo que lo hemos trabajado bastante, que tiene que ver con el papel decisivo del Estado en el desarrollo de investigación y de extensión agrícola en el café, particularmente a través de una entidad que se llama el STICA, el Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola, que surgió de unos acuerdos entre Costa Rica y los Estados Unidos. Este era una institución híbrida que hizo papel de catalizador del proceso de cambio tecnológico, brindando servicios de investigación y sobre todo de extensión, haciendo básicamente una copia del modelo de extensión agrícola estadounidense, y que tenía raíces durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó un programa agrícola que pretendía producir alimentos para ser enviados al Canal de Panamá. Ese programa agrícola deja un bagaje agronómico que sería la base de la creación del STICA en 1948, después de la guerra. Este modelo, por cierto, no solo aplica para Costa Rica, sino aplica para varios países de Centroamérica, Ecuador, Perú, donde esos programas agrícolas de guerra fueron como la semilla para el desarrollo institucional que finalmente permitiría la consolidación de la Revolución Verde, lo que hemos llamado una revolución medida, ¿no? Antes de la Revolución Verde. Un elemento muy importante es que la capacidad para expandirse rápidamente el territorio nacional, en solo 4 años logra abrir agencias en prácticamente todo el país, especialmente en lugares estratégicos. Acá, que son zonas cafetaleras, luego lo veremos, y acá, que son zonas que va a ser muy importante para la expansión arrocera de los años 60. Café y arroz son probablemente los cultivos, dejando el banano a un lado porque tiene su propia historia, en los cuales la Revolución Verde se evidenció de forma más fuerte en el caso de Costa Rica. ¿Cuál fue el papel del STICA? Bueno, por una parte, la extensión agrícola, decíamos, que fue muy importante en la ampliación y el uso de insumos químicos. Como lo veremos más adelante, antes de 1950 el uso de fertilizantes químicos era bastante reducido en la agricultura costarricense. El STICA hizo un papel de rotulador de ese mercado, incluso vendiendo, aunque era una entidad estatal, productos a los agricultores. También un elemento muy importante que luego lo veremos en el caso regional fue el desarrollo de prácticas de conservación de suelos. Parte de la herencia que dejaron los agrónomos estadounidenses durante la guerra fue este bagaje de la conservación de suelos, sobre el cual ayer le preguntábamos a Jeff, que era prácticamente una importación, un trasplante de una tradición, de una práctica agronómica de los grandes llanos a la gran ladera, ¿no? También, mediante la formación, por ejemplo, los clubes 4S, que era la versión de los 4H, los clubes 4H, que en el caso de Costa Rica se cambian a los 4S, que tiene un papel muy importante desde el punto de vista de la educación agrícola a nivel de escuelas y colegios y también jóvenes. Aquí tenemos una de las participantes con su típica camiseta, ¿no? Una cosa muy importante, intentando también amarrar con la dinámica sociopolítica, es que esa propuesta de STICA, de modernización, estaba entretejida con una dinámica política, que era el ascenso del grupo socialdemócratas, de los cuales José Figueres era el principal líder y representante. Figueres tuvo la habilidad para apropiarse de esta coyuntura, para apropiarse del STICA como un caballo de batalla institucional, y de esta forma abrir mercados electorales que finalmente le permitieron a su partido consolidarse como el más importante del país. Figueres llegó al poder mediante una revolución en 1948 en contra de la élite terrateniente, así que, si bien echó abajo a la élite terrateniente, tenía que crear un mercado electoral, y el STICA fue un caballo de batalla para rotular ese mercado en zonas que estaban marginales del mercado electoral de los grupos terratenientes. Solo como un detalle, Figueres tiene una posición. Para los estadounidenses, Figueres era una figura muy ambigua, no se sabe si era comunista, reformista, socialdemócrata, y él jugaba con eso. Al final, acá de la fotografía dice, haciendo referencia al STICA y a la influencia norteamericana, esta es la clase de imperialismo de la que ustedes han hablado, ¿no? En el sentido de que ese imperialismo será bueno, no el otro, ¿no? Bien, hay un segundo elemento muy importante que es el factor mercado, que es la ampliación del mercado de los fertilizantes químicos. Aquí tenemos unas curvas de consumo aparente de fertilizantes químicos en la agricultura de Costa Rica. La serie más o menos confiable es este de acá, aunque hay mucho problema en cuanto a estas series, aunque es un periodo realmente reciente.
En todo caso, sí se evidencia un consumo muy importante que solo se rompe por la crisis de los 70 y asociada con el aumento del precio de fertilizantes por la cuestión energética. En el caso del café es dificilísimo reconstruir estas curvas, aunque parezca mentira, no solo porque institucionalmente no siempre se llevaban, sino porque lo veremos luego, había empresas privadas que controlaban la mayor parte del mercado y esa información no siempre la socializaron, no siempre la incluyeron en documentación pública. Además, en el caso de Costa Rica no existe la cultura por parte del productor de llevar cuentas de su finca. Eso no hay una contabilidad de la finca, ni mucho menos. Un ejemplo de la consolidación del mercado de los fertilizantes es la formación del entramado, que es muy rápido y que tiene un actor muy importante que es Fertica, una empresa fundada con capital de la ESO Company, primero, luego vendida a la empresa mexicana de fertilizantes químicos y luego estatizada a finales de los 70. Lo interesante acá de este entramado es que Fertica tiene un mercado cautivo de clientes, el cual el más importante era la Federación de Cooperativas. También parte de los caballos de batalla de Figueres fue el desarrollo del sistema cooperativo. La élite terrateniente controlaba el beneficiado del café. Y una de las estrategias de Figueres fue quitar ese poder, creando cooperativas con capacidad también para beneficiar el café. Fue un sector que se expandió rapidísimamente, en un par de décadas ya pasaba de controlar un 10% de la cosecha nacional a más de 40 o 45%. Y ese mercado de cooperativas funcionaba en torno también al poder de influencia que se llama broker de la cadena de los fertilizantes, que era Fertica. Ahora bien, hay un tercer elemento que es el factor geográfico. Una de las características de esa tecnificación es que permitió la expansión del café del Valle Central, que es el territorio histórico del café en Costa Rica, donde está la mayor parte de la población en la actualidad, hacia regiones, hacia el norte y hacia el sur. Esta expansión es fundamental porque es una expansión que se hace en terrenos de ladera principalmente. El Valle Central es una zona relativamente plana, suelos volcánicos muy ricos. En cambio, la expansión, en el contexto de la Revolución Verde, se dan tierras en suelos muy pobres, con problemas ya de degradación y con topografías bastante complicadas. Aquí, por ejemplo, tenemos los puntos, las áreas negras son los principales cantones productores en la actualidad que están completamente por fuera del Valle Central. Hay un cuarto elemento que nos parece fundamental y es el cambio varietal que se da. El café, por lo menos hasta los años 50, principalmente se cultiva en torno a una variedad criolla que es típica, una variedad porte alto, 2-3 metros de altura, con metabolismo muy lento, sobre la cual en realidad no hay un proceso de mejoramiento o de selección, como se podría decir. La ruptura fundamental se da a partir de los 50 con dos variedades, el Caturra y el Catuén, que eran variedades de origen brasileño. El Caturra de porte bajo, lo vemos más adelante, y que va a marcar una revolución en la tecnificación cafetalera. En Brasil el Caturra no tuvo éxito porque demanda mucha agua, y el contexto en el cual se desarrolló no era adecuado. En el caso de Costa Rica, sobra el agua. Y luego hay un proceso de mejoramiento que tiene que ver con el tema de arroyo, pero eso no es importante para el punto. En general, ¿qué permiten esos cambios? Una transformación de la dinámica de la plantación de café. Supóngase, vamos a simplificar, que esta es una estructura básica de una plantación de café con el arábigo, con la planta de porte alto, ¿no? Con árboles inga que ayudaban a la fijación de nitrógeno, musáceas, que era importante para la alimentación del ganado, dado que no habían pastos mejorados, y también con tubérculos, lo típico en la agricultura diversificada, ¿no? Era un mosaico del uso del suelo. Una densidad de siembra obviamente muy baja en cuanto a plantas por hectárea. ¿Qué viene luego? Con una tendencia hacia la limpieza de la sombra, hacia el manejo de la sombra e incluso el cultivo de pleno sol, con mucha influencia de la caficultura hawaiana, por cierto. Factores analíticos, digamos, lo que hemos empezado a revisar para el caso de Los Santos, que es la zona que estamos escogiendo, es una zona que está ubicada al sureste del país. Aquí tenemos un mapa de uso del suelo. La parte de color naranja es el cultivo del café, los verdes son las zonas boscosas, y estos intermedios son áreas de pastos, que digamos quedaron como herencias de mapas para finales de inicios de los 2000, eran como herencia
influencia de la dinámica del ecosistema orgánico que ya vamos a describir. Es una zona sumamente quebrada, como ustedes lo pueden ver, está entre los 1200 1800 metros sobre el nivel del mar, es como el piso idóneo para el café de altura, pero ciertamente con una topografía muy quebrada, tomando en cuenta que es el café, ¿no? Y es una zona con un reconocimiento en la calidad de suelo bastante importante. La evolución de la producción es muy parecida a la producción, al caso nacional. Hay un crecimiento notorio y luego unas fluctuaciones a partir de los años 90 principalmente. ¿Cuáles son las claves del éxito en esta región particularmente? Para esto vamos a empezar a hablar del tema de la crisis del ecosistema orgánico. Aquí hemos intentado simplificar y dibujar, no está mapeado ni mucho menos georreferenciado esta figura, pero hemos intentado un poco plantear apuntes de cómo funcionaba ese ecosistema. El café era el producto que controlaba las tierras menos quebradas, donde se ubicaba la mayor parte de la población. Había una frontera ganadera donde se sembraba maíz, frijoles, eventualmente arroz. Había una zona de bosques y de pastos donde se desarrollaba la ganadería de bajura. Y finalmente zonas de bosques que tienen un papel muy importante para el aporte de leña, para el consumo humano, pero también para el beneficiado del café. El beneficiado del café requiere mucha energía y hasta por lo menos en los años 80 la biomasa, la leña, era el principal combustible utilizado. Esto funcionaba en torno a sistemas de producción, sobre todo policultivistas. Hemos intentado tipologizar a partir de un censo muy rico del cual tenemos acceso, y por lo menos el 75-80% de las explotaciones son policultivistas, asocian café, granos, ganadería. Así que había una dinámica local de manejo de fertilidad y también una dinámica regional. La dinámica local de manejo de fertilidad pues la vimos en aquella plantación, ¿no? Como con la presencia de los incas, los árboles de borde alto, las musáceas, los tubérculos, se generaba biomasa que se agregaba a los suelos. Desde el punto de vista regional, era muy común que la gente tuviese su plantación de café acá y también tuviese parte de montaña para sembrar granos allí y también llevar el ganado a pastar a esos lugares. Aquí el argumento sería que la tecnificación se aprovecha, digamos, de una crisis en ese ecosistema que se evidencia en varias cosas. Por una parte, un agotamiento de los bosques, que se talaron para el uso como leña y como carbón, una baja calidad de los pastos que demandaba un uso extensivo de los pastos, y eso atentaba contra la existencia misma de los bosques, lo que afectaba finalmente esto. Por lo tanto, también afectaba los umbrales o el límite del barbecho, y también había un problema con el arábigo, que tenía pocas posibilidades de crecer. El arábigo no había manejo de macigales, era muy difícil pensar que un agricultor iba a acrecentar su propiedad usando esta variedad. Y finalmente una fuerte degradación de suelos que uno sí lo nota en las fuentes más de tipo cualitativo. Una segunda cosa importante es que la tecnificación lo que hace es que se aprovecha esa crisis atacando los dos flancos más débiles del ecosistema orgánico, que era la gran degradación de suelos, incluso la práctica de conservación de suelos, normalmente terraceos y siembras en contorno, haciendo uso de podal también, que es una herramienta típica de esta soil conservation, y también incorporando el caturro, que era la idea que estábamos comentando. ¿Por qué el caturro es tan importante? Porque tiene un sistema radical que se adapta perfectamente bien a las laderas. La expansión cafetalera, después de los 50, esencialmente es una conquista ladera, y se da gracias a la misma estructura de la planta. Una capacidad fotosintética muy elevada, una cantidad de estomas por hoja, notablemente superior al arábico, o sea que vivía cómodamente en el pleno sol. Un momento de la productividad física del trabajo que permitió, debido al porte bajo y a la mayor cantidad de granos por planta, permitió la incorporación del trabajo femenino y de los niños, lo que fortalece la agricultura familiar. Una de las cosas interesantes de la tecnificación del café en Costa Rica, en esa coyuntura al menos, es que, si bien generó una gran desigualdad social, como lo veremos luego, afianzó la agricultura familiar en ciertos grados y niveles. Bueno, este es un esquema que simplifica un poco la relación plantas-productos de ladera. La relación plantas-productores se da en el contexto de un policultivo. El umbral socioeconómico de su policultivo depende de la venta de café, de la venta de carbón, granos, o lo que llamamos de la caña de azúcar, de la inversión en ganado.
en el marco de un sistema agroforestal. La relación producto de la ladera está muy vinculada con la tala del bosque, aumento de pastizales, que son los que colonizan las laderas, una dinámica extensiva, básicamente. ¿Qué pasa luego? Cambian algunas cosas, la relación productores-plantas en el marco de un monocultivo. El umbral socioeconómico depende de la especialización cafetalera, la tecnificación y la fortaleza del agricultura familiar. Se construye un sistema agrícola en lugar de un sistema agroforestal. Y el umbral agroecológico depende del uso de las terrazas, de barreras vegetativas y de nuevas variedades de cultivo bajo una dinámica intensiva. Por eso los costos y umbrales que va a determinar, en una parte, de la desigualdad social. Esta zona es zona expulsora de población a todo lo largo del proceso. Siempre tienen déficit en cuanto a este dato, ¿no? Es más la gente que sale que la que ingresa, ¿no? Esto es bastante típico en Costa Rica, pero aquí es muy acentuado. La gente se mueve mucho. Y un proceso de degradación del suelo muy notable, principalmente desde los años 90 al presente, por el cultivo intensivo en las laderas como lo estábamos contemplando, o desagüe del suelo, la erosión, como lo vemos en estas imágenes. Muchas gracias. Bueno, antes de hacer un descanso, hacemos el tiempo que nos queda. Bueno, creo que no presentamos correctamente a Wilson, que es profesor de la Universidad de Costa Rica y está junto con su tesis aquí con nosotros y está visitando a nuestros colegas de Sevilla y estará por aquí la temporada. Esto lo conocéis, pero porque no lo conocen. ¿Cuestiones? Nos explica un poquito más esto que tú dices, lo que yo interpreto es que tú planteas que hay una primera fase, digamos, de agotamiento del modelo orgánico y luego otra fase de agotamiento del modelo de reproducción verde. Ese modelo de reproducción verde es evidente, ¿no? Por el tipo de monocultivo, por todo, digamos, los rendimientos decrecientes de la propia fertilización química, etcétera, etcétera. La primera parte, desde el punto de vista más interesante, explica un poquito más. ¿A qué te refieres? Pero no entendí bien dónde está el elemento de crisis ahí, ¿no? O por qué se produce. Sí. La revolución verde se consolida en el marco de Sí, lo que hemos visto, por lo menos con la revisión de documentación que he hecho hasta el momento, es que es muy coincidente el éxito del paquete tecnológico con esa crisis del ecosistema. Y esa crisis está asociada sobre todo con lo que comentábamos acá, la degradación de los suelos. En la fuente sí se cita que hay problemas con los pastizales, hay tierra seca, degradación, hay necesidad de extensificar el uso de los pastizales, también degradación en las mismas zonas de los capitales, por ejemplo, y también crisis en el sentido de que el umbral económico de la plantación policultivista y arábigo era fijo, no había posibilidad de ir más allá de eso. La hipótesis que estamos planteando es que eventualmente el éxito de la tecnificación se da precisamente por saber contrarrestar esos dos grandes problemas: la degradación de los suelos, haciendo uso de las prácticas de conservación de suelos, y ampliando el umbral económico, incorporando una variedad productiva como agricultura. O sea, eso facilitó esa transición. Pero, por ejemplo, el tema del del estancamiento productivo de los policultivos es evidente, ¿no? Que eso tiende a la calidad, ¿no? Tiende a un sistema que sea muy biodiverso, acaba produciendo una situación de estacionario. Pero en lo de la degradación de los pastizales y del suelo, ¿por qué? Lo hemos identificado sobre todo con los datos censales, que nos parece lo más peor de uso del suelo evidencia un peso muy fuerte de los pastos. Por ejemplo, sobre uso de los pastos. Sí. La dinámica de esa región fue de colonización era cortar bosque y crear pastizales. Los pastizales no eran con pasos mejorados y seguramente soportan cargas animales superiores o muy elevadas, y eso finalmente degradó los suelos. Y un poco lo noto en las fuentes más cualitativas, ¿no? La gente cuando migra, cuando se queja por el problema de fertilidad de los suelos, que aquí no hay
futuro, migrar hacia el sur del país, etcétera, etcétera. Se podría relacionar con, igual que las grandes praderas se ocupan, como se explicó ayer, en este caso es el bosque primario, ¿no? El que se ocupa, se convierte, ¿no? Y por lo tanto llega un momento de que se agota y se degrada el suelo. Pero hay que buscar un poco la quiero decir que ya a mí me da la impresión de que eso por separado no, debe ser una crisis sistémica. Es decir, lo que nosotros vemos en los procesos de transición, porque esto correspondería efectivamente al final también de la fase nuestra inmediatamente anterior a la, así que coincide en el tiempo con la industrialización de la agricultura. Y lo que hay no es una crisis que se demuestre en un cultivo concreto, sino que es una crisis sistémica, es decir, que el sistema ya no, de acuerdo con su funcionamiento interno, desarticulado, ha perdido la posibilidad de seguir creciendo indefinidamente. Eso es uno de los síntomas de la pérdida de rentabilidad, porque no se puede seguir, digamos, incrementando sistemáticamente los rendimientos de las zonas de policultivo, imagino, a partir de que la rentabilidad de la agricultura disminuye. Entonces, la presión, la respuesta de la agricultura es la intensificación, y eso conduce. No, te digo que lo que yo veo, sí. Es decir, que no es que, o deberían de buscar, que seguro que lo contrario, seguro que alguna razón, digamos, interrelacionada, que explique en función de la población, de los precios relativos, de un montón de aspectos, pero, insisto, sistémica la crisis de la zona, de los pastos. ¿Cuándo había empezado el ciclo este de transformación de un bosque primario en capital de sombra policultural? Desde finales del 19, incluso 1860, 70. Hay una primera crisis que es finales del 19, casualmente. De hecho, la gente que habita estas regiones es gente que sale del Valle Central expulsada por una crisis en la caficultura del Valle Central, vinculada a una crisis del mercado mundial del café y también a una crisis agroecológica, que está bien estudiada. Esa gente llega a la región, pero se encuentra con suelo muy degradado, porque usualmente la lógica colonizadora era cortar el bosque, quemar, por ejemplo, una práctica muy común, y era gente que llegaba a la zona, compraba una propiedad, pero a los 4 o 5 años no había posibilidades de desarrollo, entonces vendían y migraban nuevamente. Hay una primera crisis al final del siglo, muy pegada a la dinámica, donde está muy reciente todavía la colonización, ¿no? La protección del bosque. Y digamos que esa segunda crisis que estamos planteando será en la coyuntura de los 40 y 50, justo cuando ya empieza a llegar el proyecto tecnológico. Ya igual no lo entendí bien, pero sí creí entender que un poco en la expansión de los 50 había más familias, ¿no? Aunque fuese un poco un sobreesfuerzo porque trabajaban mujeres y niños, pero que permitió más familias antes de volver a migrar. Entonces, ¿cómo, o sea, en qué años o cómo es el proceso? Bueno, esa es la parte ya de la tecnificación, ¿no? El paquete implantado. Hay dos dinámicas que parecen contradictorias cuando no son problemas en la región. La tecnificación fortalece la agricultura familiar en ciertos niveles y grados, ¿no? En esas razones, se facilita el proceso de cosecha del café, por ejemplo, se permite la incorporación de mujeres y niños. Las mujeres y niños estaban fuera del sistema agroforestal del árabe por razones. La primera razón física, las complejas no las tengo claras, pero no participaban del trabajo anual de una finca. Es con unas variedades de corte bajo que se incorporan de manera más directa. Entonces ahí se fortalece la agricultura familiar, ¿no? Pero a la vez también hay perdedores, hay algunos que no se tecnifican y que finalmente migran hacia otras zonas del país. Coexisten las dos dinámicas. Por lo menos si vemos eso, o sea, los datos permiten ver que hay un fortalecimiento de la agricultura familiar y los censos nos indican que hay mucha migración, o sea, es de las dos cosas, ¿no? Que no es contradictorio, lo mismo que pasa en muchos sitios. Me dice por lo que parecía, por eso. Se fortalece la agricultura familiar y hay un contexto de muchísima migración. Pero familiar especializado, ¿no? Y cada vez más capitalizado.
Y actualmente, ¿cuál es la proporción de agricultores familiares que producen café y grandes agricultores o empresas productoras? Y si ha tenido relación con si ha habido variación con la revolución verde o si en los últimos años con esa caída de producción de café se ve variaciones en los tipos de productores de café, es decir, sobre todo productores familiares o grandes empresas. Hay dos cosas. La primera cosa es que no hay censo agrario específico de 1984 en Costa Rica, entonces los datos de concentración de la tierra son muy difíciles de tener a lo largo de ese periodo. De hecho, no existen. Lo que uno más o menos ve a través de estudios concretos de regiones es que ciertamente sí, la crisis afectó no afectó a los sectores medios, a esa agricultura familiar capitalizada, especializada, pues afectó a los que estaban abajo. Y en cuanto a la consolidación de las grandes propiedades, pues vemos que hay la misma dinámica, ¿no? Mantienen un peso importante, parecido, digamos, a los años 60 o 70. Eso es un problema, porque en Costa Rica hay una gran cantidad de medianos productores, gente que cultiva, vemos en contexto comparado proporcional, que se ubican en ese rango mediano. Y en cuanto a números son mayoría. Pero aunque hay pocas fincas grandes, tienen mucho terreno. Entonces hay pocos grandes, pero tienen mucho terreno. Hay muchos medianos, pero no tienen tanto terreno. Entonces es complicado ver la concentración porque tienes como varios pisos, ¿no? Voy a aprovechar para dejar de beber el café y luego tomar un café. ¿Os parece? Sí, cuando la pedía. Exactamente. Venga, gracias. Págase aquí, ¿verdad? Sí,